Óptica Nueva, 25 años cuidando de su vista y su oído, patrocina este espacio. Soy David Esteban Jurado, gerente de los centros de Óptica Nueva en Guadalajara, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para ciertas personas con pérdidas auditivas, aunque lo van a sufrir sin que muchos de ustedes lo sepan. Están sufriendo algo que llamamos tinnitus, acúfenos. ¿Qué es esto de los tinnitus o acúfenos? Bueno, hoy hablaremos largamente de este tema, que es un problema real para algunas de las personas. También recordarles que en estos teléfonos, en el 949 22 4201, le vamos a responder, si podemos y si sabemos, a las cuestiones que ustedes tengan al respecto de los oídos y de los audífonos, y en el 949 22 16 30. Bien, también hoy vamos a hacer una pequeña pincelada ante algunas cuestiones que nos han hecho ustedes. Vamos a hablar de, aunque es un tema que nos pilla colateralmente, pero por qué o dónde las operaciones del oído pueden ser razonablemente adecuadas. Sin entrar en profundidad con respecto a la experiencia que tienen los médicos. Yo no soy médico, yo tengo la titulación de audioprotesista, estoy formado, cualificado para poner prótesis auditivas, aunque no para operar, pero sí que hay preguntas que muchas veces nosotros, que nos plantean ustedes al respecto del tema de las operaciones. Fundamentalmente comentar una cosita, y es dónde vamos a poder o dónde tenemos ciertos resultados positivos en las operaciones. Lo vamos a explicar en este oído que tenemos aquí dibujado. Aquí vamos a encontrarnos lo que es el pabellón auricular, lo que es la oreja, el canal auditivo, y aquí nos vamos a encontrar el tímpano. Esto es parte del oído externo. Luego vamos a tener lo que es la cadena osicular, yunque, martillo y estribo, que son la cadena de huesecillos. Les recuerdo que este huesecillo es el más pequeño que tenemos en el cuerpo humano. Este sería parte del oído medio, y luego estaríamos dentro del oído interno, que sería esto que tiene forma de caracol, que se llama cóclea, y los nervios auditivos. Bueno, pues normalmente las operaciones, cuando tenemos algún problema en la parte del oído externo o medio, tenemos resultados razonablemente aceptables. Cuando tenemos los problemas, que es donde normalmente tenemos las pegas, que es en la cóclea, decíamos que las pérdidas auditivas normalmente se producen aquí en el caracol, en la cóclea. Si se fijan en la explicación que les voy a dar, si nosotros tenemos ese caracol y lo estiramos, lo que vamos a encontrar es un montón de pelitos, de células ciliadas que llamamos. Bien, bueno, pues nosotros muchas veces, ustedes cuando vienen aquí a preguntarnos, nos dicen: David, no, si yo oigo, lo que pasa es que me falta entender, aclarar la palabra. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Nos ha pasado que hemos tenido un desgaste. ¿Dónde? En ese caracol, en esa cóclea. Y esos pelitos que decía yo, que son células ciliadas, lo que vamos a hacer a lo largo del tiempo es ir perdiéndolas. Y por tanto, esa pérdida de células ciliadas nos va a llevar a no aclarar, a no entender, y por tanto requerir una ayuda. Volvemos al caso más importante, que hablábamos antes de los tinnitus, de los acúfenos. ¿Qué son los tinnitus? ¿Qué son los acúfenos? Bueno, fundamentalmente son ruidos que estamos oyendo, que oye solo la persona. Hasta hace unos años, hace 5 o 10 años, se consideraban que estos ruidos eran psicológicos, eran unos ruidos que oía el paciente, pero que realmente no existían. Hoy en día sabemos que son unos ruidos que realmente existen, y existen muchas teorías para poder intentar atajar este problema que para algunas personas es un problema muy, muy, muy importante. Insisto, y digo teorías porque, al hilo de lo que hablábamos antes de las operaciones, el oído es todavía el gran desconocido del cuerpo humano. Realmente sabemos cómo funciona, pero hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan. De hecho, hoy en día nos abren, nos sacan el corazón, nos lo meten, y a los 2 días, como dice uno, estamos andando. Pero las operaciones con oído realmente, bueno, no las tenemos todavía muy bien trabajadas. ¿Por qué es? Porque sigue siendo un gran desconocido, sigue siendo algo donde afectan y existen factores
que todavía desconocemos. Bueno, pues con el tinnitus es una de las cosas que nos pasan. Los médicos no pueden tratarlo realmente porque no sabemos por qué se produce. Y al no saber dónde se produce o dónde se produce exactamente, no podemos atajarlo. Resultado, que existen muchas teorías. Yo tengo pacientes que han acudido a la acupuntura para poderlo resolver, la alimentación, el láser, bueno, etcétera, etcétera. La desesperación, la verdad, es que lleva muchas veces a buscar soluciones milagrosas donde no las hay. Bien, bueno, pues nosotros trabajamos con una teoría de un doctor, de un otorrino norteamericano, que se llama Gastregoff. Bien, este médico en los años 80 sacó una teoría donde, bueno, intenta resolver, paliar estos tinnitus, estos acúfenos, mediante una cosa que llamamos sonidos blancos. Esos sonidos blancos, esos sonidos neutros, los generan las prótesis auditivas. Precisamente por eso ahí entramos nosotros para poder intentar trabajar el tema del tinnitus y poderlo solucionar. Antes de nada, sí que me gustaría explicarles que como la mayoría de las cosas que no podemos cuantificar objetivamente, porque estamos hablando de elementos que son subjetivos. El tinnitus, ese ruido que escucha solo ese paciente, esa persona, ¿cómo la podemos cuantificar? ¿Cómo la podemos valorar? Bueno, pues tenemos, para poderlo intentar, digamos, enmarcar y valorar el problema que puede estar sufriendo esa persona, existen test que ya están reglados, testeados, que están ya normalizados a nivel mundial, fundamentalmente estamos hablando de Estados Unidos y Europa, donde vamos a, en este caso, en esta clase de test, es un cuestionario de tinnitus donde vamos a poder valorar mediante unas preguntas cómo o en qué medida le está afectando ese tinnitus, esos ruidos a la persona, y por tanto vamos a poder valorar en qué medida vamos a poder o vamos a tener que hacer ciertas cosas con ellos. También existen otra clase de tinnitus, digo de test para valorar el tinnitus, como pueda ser el EVA. El EVA, bueno, pues es bastante visual, es un test donde, bueno, pues de alguna manera el paciente se va a situar, y esto nos sirve para que en este proceso de intentar resolver el problema del tinnitus, del acúfeno, hagamos estas evaluaciones de manera periódica, donde veamos, y esto se plasme lógicamente luego en los test, que esa afección del tinnitus en la persona le va afectando cada vez menos. También existe otra clase de test para saber incluso en qué medida nos afecta lo que es la hipoacusia, es decir, en qué medida nos está afectando nuestra pérdida auditiva, y otros test que van a valorar, por ejemplo, la hipersensibilidad. Hay personas que tienen un problema de hipersensibilidad, bueno, que ya trataremos en otro de los programas. Lo primero que tenemos que decir a las personas que están sufriendo tinnitus, que por cierto es el 80% de las personas que tienen pérdida auditiva, es que tiene solución. Y digo lo de la solución porque es importante que aquellas personas que lo sufren con mucha intensidad están muchas veces desesperadas, no saben qué hacer. Bueno, lo que sí que les podemos decir, y lo podemos testear con pacientes que nosotros nos hemos tenido, es que hemos tenido resultados muy positivos. La mala, iba a decir la mala información, o la parte mala, es que no es algo inmediato. Vamos a necesitar un tiempo bastante largo, donde vamos a tener que trabajar el tinnitus, y donde al final el resultado va a ser mejor o peor, dependiendo de la persona, de cada uno de nosotros. Hemos tenido pacientes donde al final el resultado ha sido, bueno, pues razonablemente óptimo, y ha habido otros que, bueno, pues han salido, bueno, pues eliminando absolutamente lo que es el tema del tinnitus. Pero sí que queríamos explicarles una cosa muy sencilla para que ustedes entiendan por qué podemos resolver el tinnitus. Y lo podemos resolver porque el cuerpo humano, lo que hacemos es una selección de sonidos. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros, esto nos habrá pasado alguna vez, hemos entrado en la cocina, vamos a poner la lavadora, la ponemos y estamos atentos para escuchar que efectivamente la lavadora se empieza a poner en marcha. Escuchamos el ruido de la lavadora.
Bien, nos damos la vuelta, vamos a empezar a picar ajo y ya no estamos escuchando la lavadora. Pero el sonido de la lavadora está. ¿Qué es lo que ha pasado en esos momentos? Pues simplemente que nosotros hacemos una selección de los sonidos y aquellos sonidos que para el sujeto y de manera inconsciente cree que es importante, que son relevantes, los vamos a escuchar de una manera más intensa. De estos ejemplos podemos poner 1000. Yo, por desgracia, ronco mucho, pero mi mujer no se despierta con mis ronquidos. Pero cuando tuvimos nuestro hijo, cuando mi hijo hacía un ruidito minúsculo, pero pequeño, mi mujer se despertaba. Esto seguro que les ha pasado a todas las mujeres. Bueno, ¿cómo es posible que se pueda despertar una mujer por un ruido muy pequeñito y no se despierte ante los ronquidos que hacemos el marido? Bueno, porque seleccionamos los sonidos de una manera inconsciente, de una manera, iba a decir, no consciente, es la cuestión. Y aquellas personas que sufren el tinnitus, lo que han decidido, también de manera un poco inconsciente, pero han considerado que el tinnitus es algo importante, es algo relevante, que han puesto muy de manifiesto. Esto normalmente se ha producido por una cosa que nosotros llamamos, bueno, una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque al principio no le damos mucha importancia, al principio es un ruido, bueno, sí, mira, que, no, pues, onda, mira, pues que lo tengo, pero que no le doy mucha importancia. Claro, a los 2 días sigo teniendo ese pequeño ruido, ese pequeño sonido, ya le empezamos a dar más importancia, porque dijo, ¿qué será? ¿Qué me puede pasar? Que empezamos a dar vueltas. Al final, ese sonido, que simplemente es un sonido que tenemos ahí, bueno, al final lo hemos podido convertir en un problema. Esto hay que entrar en mucha más profundidad, habrá que hablar con cada paciente, pero sí que les tenemos que decir, y eso lo decimos en mayúsculas, que hay solución. Pero la solución está en usted, está en la persona que lo sufre. Una última cosa, el tinnitus lo sufren, hemos dicho que el 80% de las personas que tienen pérdida auditiva. Lo que pasa es que hay muchas personas que aun escuchando ese ruido, ese acúfeno, ese tinnitus, no le dan importancia. Ese ha sido el elemento fundamental al que nosotros queremos llegar. Entonces, hay un porcentaje muy alto de población que aun teniendo tinnitus, es un sonido que está ahí, que no le da importancia y por tanto no le afecta a la vida. Si a usted le afecta la vida, no le deja dormir, le está poniendo de los nervios, tiene que poner solución y nosotros le podemos decir que podemos ser una buena solución. Bien, vamos a acabar por hoy. Insisto que en estos teléfonos que le van a aparecer en pantalla, en el 949 22 4201 o en el 949 1630, vamos a intentar, siempre decimos intentar, en el tema del oído no hay verdades absolutas, son elementos subjetivos, son elementos que cada paciente requiere un estudio personalizado y que les esperamos para sus cuestiones, que intentaremos con mucho gusto intentar contestar. También decirles que en el próximo programa posiblemente entrará otra vez nuestra compañera Ana hablando también de la óptica. Nosotros vamos a mirarle la vista y vamos a mirarle el oído. En este caso vamos a hablar de las lentes de contacto, de las lentillas. También podrán ustedes preguntar y conocer cosas al respecto de este tema. Muchas gracias. Óptica Nueva, 25 años cuidando de su vista y su oído, ha patrocinado este espacio.